Y en esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy es ¿qué significa verdaderamente orar en el nombre de Jesús? Y nosotros vamos a estar estudiando respecto a eso, ¿verdad? Y que Ya me sea Dios tomé. el que esté hablando en nuestras vidas. Amén. Eh, Fíjense bien que en el versículo 14 del Evangelio según San Juan, del versículo 13 y 14 justamente, dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y quiero decirles que muchas personas, desgraciadamente, aplican equivocadamente este versículo, creyendo que si dicen solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Al final de cada oración, dará como resultado el que Dios siempre conceda lo que se le pide, como por arte de magia, como si el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuese un motivo de artilugio en donde quisiéramos que, como si nombráramos a Chazam y todo funcionara en referencia a lo que nosotros queremos. Pero Mañana te pregunto. esto es en esencia usar las palabras en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Y esto totalmente es antibíblico, mis amados hermanos. Realmente el usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo es otra cosa muy diferente. Orar en el nombre de Jesús significa orar con su autoridad y pedir a Dios, el Padre, actuar sobre esas oraciones precisamente porque venimos en el nombre, que es por sobre todo nombre, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, orar en el nombre de Jesús significa que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y solamente así funciona esto. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él nos oye, efectivamente. Entonces, en ese sentido, dice la palabra de Dios que, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Luego entonces nos queda que orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honrarán y glorificarán a Jesucristo. Eso es orar en el nombre de Jesús. El decir en el nombre de Jesús al final de la oración, como les vuelvo a repetir, no es una fórmula mágica. Si lo que pedimos o dijimos en la oración no era para la gloria de Dios y de acuerdo con su voluntad o a su voluntad, el decir en el nombre de Jesús técnicamente no significa más nada. ¿Ah? Es como si dijéramos en el nombre de Pedro, en el nombre de Juan, en cualquier otro nombre pudiéramos terminar la frase, pero si no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios y para glorificar el nombre de Dios a través de esa oración, tiene ningún sentido el hecho de que declaremos en el nombre de Jesús. Y lo quiero dejar muy claro, mis amados hermanos, porque el orar genuinamente en el nombre de Jesús y para su gloria, eso es lo que verdaderamente importa. Y es donde nosotros tenemos que estar siempre bien conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, el hecho de añadir ciertas palabras al final de la oración, nada tienen que ver si verdaderamente no lo estamos haciendo en el tono y en la sintonía correcta a la que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿ok? No son las palabras en la oración lo que verdaderamente importa, sino el propósito detrás de la oración, el propósito que buscamos al orar. Y ahora ustedes y yo estamos conociendo y reconociendo que el propósito que buscamos al orar en el nombre de Jesús es para que su nombre sea glorificado y para orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pues justamente leyendo su palabra, teniendo cada día más relación con Dios a través de su Espíritu Santo,
preguntándole al Señor qué verdaderamente es su voluntad, de qué manera tenemos que orar. Les he comentado que en muchas ocasiones tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en la oración, ¿verdad? Cuando de repente no tenemos ni las palabras, a lo mejor no tenemos bien claro el motivo del por qué necesitamos orar o simplemente queremos acercarnos a Dios. Cuando tenemos esa necesidad y no tenemos bien claro eso, dice la palabra de Dios que nosotros al acercarnos al Espíritu Santo y pedirle que nos ayude en esa oración, dice que Él nos ayuda con y ora por nosotros, intercede por nosotros con sonidos indecibles, ¿verdad? Con gemidos, en una condición en donde solamente el Espíritu Santo es capaz de llevarnos a una oración correcta. Entonces, el orar por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios es la esencia de orar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando estemos orando y verdaderamente digamos en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, yo te pido, vengamos en esa condición para poder generar lo correcto, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a ver si también tenemos que reconocer o preguntarnos si el hecho de estar orando repetidamente por la misma cosa es correcto o solamente debemos pedir una vez. El hecho de orar en el nombre de Jesús nos tiene que llevar a entender lo que Dios quiere de nuestra oración, que estemos en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra y sobre todo con su voluntad y para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces, fíjense bien que en Lucas 18, del 1 al 7, Jesús nos usa una parábola para ilustrar la importancia de perseverar en la oración. Y vamos a leer Lucas 18, del 1 al 7, mis hermanos, para efecto de establecer lo que Jesucristo nos habla en esta condición. Y es la parábola de la viuda y el juez. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Lucas 18 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cada cuándo tenemos que orar? Siempre y sin desmayar. Entonces dice el versículo 2, diciendo Jesucristo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por esta viuda me es molesta. ¿Por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús utiliza, como les decía, esta parábola para ilustrar la importancia de perseverar en la oración. Aquí nos está contando la historia de esa viuda que se presentó delante del juez injusto en busca de justicia en contra de un adversario, de un enemigo que esta mujer tenía. Y debido a la persistencia, ¿verdad?, en la oración, el juez a final de cuentas cedió. Y el punto de nuestro Señor Jesús es que si un juez injusto, como un humano corrupto, injusto, desordenado, ¿verdad?, que no tiene temor de Dios, que no tiene ninguna consideración, pues él a final de cuentas concede la petición de alguien que persevera en una petición de justicia. Y dice en el versículo 7, cuánto más el Dios que nos ama, ¿verdad?, no hará a sus elegidos. Entonces, ¿él responderá a nuestra oración cuando seguimos orando? Es la pregunta. La parábola no enseña, como se piensa erróneamente, que si oramos por algo una y otra vez, Dios está obligado, fíjense bien la palabra que uso, obligado a dárnoslo. Ni porque usemos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. No por ese hecho Dios está obligado
a concedernos lo que pidamos, si esa petición no corresponde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, más bien, fíjense bien que Dios promete, ¿verdad?, hacer la obra por los suyos, defendernos, corregir nuestros errores, hacernos justicia, liberarnos de nuestros adversarios, traer bendición en referencia a lo que Él ha decidido en bendición para nosotros conforme a su perfecta voluntad, ¿verdad? Y Él hace esto debido a su justicia, debido a su santidad y también debido hacia su odio al pecado. Al responder a la oración, Él cumple sus promesas y sobre todo también manifiesta su gran poder. Nuestro Señor Jesucristo da otra ilustración de la oración en Lucas 11, del 5 al 12, y es muy similar a la parábola del juez injusto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 11, del 5 al 12. Dice, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquí él respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué está diciendo aquí? Esta parábola que ya la habíamos estudiado, ¿verdad? De ese juez injusto y de la condición similar a lo que estamos leyendo ahorita. El mensaje de nuestro Señor es que si un hombre se molesta a sí mismo para proveer a un amigo necesitado, ¿qué hará Dios para proveer nuestras necesidades? Obviamente mucho más, ya que ninguna petición que hagamos es molestia para Él. Pero una vez más, la promesa no es que recibiremos lo que pidamos si seguimos pide y pide. La promesa de Dios a sus hijos es una promesa de suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos. ¿Ah? El hecho de, por ejemplo, usar nuevamente el nombre de Jesús para un capricho no tiene efecto, mis amados hermanos, porque obviamente es una fórmula equivocada. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús, ahí el Señor promete y se compromete a cumplir lo que Él ha dicho y en su fidelidad hacer conforme a su perfecta voluntad para nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades mejor que ni nosotros mismos, mis amados. La misma promesa se reitera en Mateo 7, del 7 al 11, y en Lucas 11, 13. Ya nada más voy a ver, a leer Lucas 11, 13 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que se lo pidan? Entonces, aquí nos explica nuestro Señor Jesucristo que el maravilloso don que es el Espíritu Santo para nuestras vidas siempre nos será dado porque ese es el plan perfecto de Dios. Y entonces el Espíritu Santo vendrá a hacer su parte para que nos apoye en pedir como conviene y lo que verdaderamente nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos será dado en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es realmente el motivo de esta enseñanza, mis amados hermanos, para que nos quede claro en referencia a cómo y a qué pedimos y cómo aplicamos tanto en el nombre de Jesús como las mismas peticiones, si deben ser repetitivas o no. Nosotros entendemos que Dios, obviamente, que todo lo sabe, pues desde el primer momento en que pedimos las cosas, Él escucha y Él sabe lo que tenemos por necesidad. Aún la palabra de Dios nos enseña que también tenemos que ser persistentes en la oración. Y no es que utilicemos la misma palabrería o repetir exactamente lo mismo, como si fuese un rezo, sino más bien exponer nuestra condición delante de Dios persistentemente.
Hoy a lo mejor tú tienes una variación en tus necesidades y esa pequeña variación obviamente te tienen que traer a hacer declaraciones diferentes a lo que hiciste el día de ayer o en la mañana, ¿verdad? En tu periodo de oración, en tu devocional. Es así como aplica esta condición, mis hermanos. Entonces, vamos a darle la gloria a Dios y obviamente le doy la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado después de que inicié.